Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Siguiendo con el programa, esta tarde tenemos otros 4 magníficos ponentes. Voy a presentarles a la primera de ellas, que ya conocen sobradamente todos ustedes, y sobre todo sus alumnos, que creo que están por ahí también, que han venido. Carmen Sánchez Fernández es, ante todo, una amiga de la casa y una persona que está en su casa, como lo eran esta mañana nuestros conferenciantes, y es amiga y colaboradora desde hace mucho tiempo con nosotros. Es catedrática de Arte Antiguo del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha dado clase durante más de... y donde ha dirigido muchas tesis doctorales. Sus principales líneas de investigación se centran en la cerámica ática, la iconografía griega de época arcaica y clásica, el arte griego y los problemas de transmisión de imágenes griegas en el mundo ibérico. En la península ibérica. Ha formado parte como investigadora y ha dirigido varios proyectos I+D sobre iconografía y cerámica griega. En la actualidad es directora del grupo de investigación NEMA de la UAM, dedicado al estudio de las imágenes en el Mediterráneo antiguo. Ha sido comisaria, junto con nosotros, de varias exposiciones, como Los griegos en España, tras las huellas de Heracles, que se inauguró en Madrid, luego estuvo en Atenas, o primero fue Atenas, que lo recordaron, Madrid y Barcelona. Y también de la exposición más reciente que se celebró en el Museo Arqueológico y Paleontológico de la Comunidad de Madrid, llamada Dioses, Héroes y Atletas. Entre sus múltiples publicaciones, que son muchísimas, vamos a destacar solamente algunas de ellas. Vamos a decir también que ha publicado junto al profesor Vendala y al profesor Domínguez Monedero, aquí presentes. Queremos destacar el arte en Grecia y Roma. Años después hizo una nueva mirada al arte de la Grecia clásica, publicó y uno que tiene especial significado para nosotros, que es de 2015, La invención del cuerpo. Ha sido directora, como hemos dicho, del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM hasta el 2015 y del Instituto de Ciencias de la Antigüedad hasta 2019, y en la actualidad es su directora de dicho departamento. Muchísimas gracias, Carmen. Estamos todos atentos a tus palabras. Gracias. Quiero agradecer al Museo la invitación por estar hoy aquí, me hace mucha ilusión. Como ha dicho María Ángeles Castellano, pues llevo aquí toda la vida prácticamente. Hice las prácticas aquí con Paloma Cabrera, que ha sido recordada esta mañana y a la que no puedo dejar de pensar en ella, lo mucho que le hubiera gustado, ¿verdad?, estar esta tarde aquí con nosotros, bueno, este día entero. Como es una hora muy mala también a estas horas que nos entra sueño a todos, yo lo que quiero es hoy, en este ratito, contarles una historia. Me voy a alejar un poco de cómo han ido siendo las charlas esta mañana, porque voy a hablarles de imágenes, no de textos tanto, sino de imágenes. Y van a ser las imágenes los que nos van a guiar, y su análisis lo que nos va a enriquecer, ¿no? No se ha dicho, pero ha quedado claro, no hacía falta tampoco verbalizarlo, aunque lo haré, que el mundo griego, las imágenes del mundo griego son humanas. O sea, quiero decir, todo tiene forma humana, la naturaleza tiene forma humana, los ríos tienen forma humana, los manantiales, los vientos, incluso las pasiones, el sueño, todo tiene forma humana en el mundo griego. Ya lo han podido intuir esta mañana, pero hoy con las imágenes lo vamos a ver mucho más claro, ¿no? Ya en la Teogonía nos dice Hesíodo, también se ha dicho esta mañana, que lo primero de todo, lo que primero viene es el caos, y después Gea, la tierra, que es la que viene después, y el Tártaro, y a continuación viene Eros, el más bello de los dioses inmortales. He elegido esta imagen porque realmente es un Eros, como ven ustedes, guapísimo, ¿no?
Y esta es la imagen de Eros que tiene el mundo arcaico y clásico, que es donde nos vamos a centrar hoy. No es el Eros que tenemos todos en el imaginario, el Eros niño, gordito y alado, siempre salado, ¿no? Disparando su arco. Esto va a aparecer muy tarde en el arte griego. Como pronto, bueno, hay algunos ejemplos anteriores, pero escasos, ¿no? Se generaliza a partir de finales del siglo IV con la figura de Eros. Aquí tienen una copia, ¿no? El original no se conserva, de Eros, del Eros de Lisipo, que es, bueno, como era característico en Lisipo, eligiendo el momento más tenso de la acción. Eros, ya saben que con sus flechas provoca el deseo amoroso. Y aquí Lisipo ha elegido el momento de máxima tensión, porque Eros todavía no ha hecho nada, ni siquiera su arco tiene cuerda, pero va a encordar el arco, está a punto de encordar el arco para proceder a la acción. Es una forma de representar querida por los artistas clásicos, ¿no? Elegir el momento previo a la acción, que es el momento de mayor tensión dramática. Durante la época clásica y arcaica también, Eros tiene forma de adolescente y no es extraño ver estas aparentes incongruencias en las imágenes. Eros asistiendo al nacimiento de su madre, de Afrodita, ¿no? Ahí le tienen entre Posidón y Hermes, Afrodita naciendo como una joven novia, está haciendo un gesto que vamos a encontrar muchas veces en las imágenes que les pondré hoy, que es el gesto de las novias, levantarse el extremo del vestido. Eros a veces en las imágenes se confunde con otros démones similares a él, y si no hay inscripción es prácticamente imposible de distinguir, pues son, por ejemplo, Hipnos, el sueño se representa como un Eros, pero aquí tienen tres que tienen inscripciones, con lo cual sí que sabemos quiénes son, los de abajo me refiero. En primer lugar aparece Hímeros, que es el deseo y que lleva un cinturón. Como ven, el deseo se puede, digamos, visualizar a través del cinturón, porque desceñirse el cinturón es una imagen de entrega de la mujer al amante, ¿no? A continuación aparece Pozos, Pozos que lleva una rama florida. Pozos es algo así como el anhelo amoroso, ¿no? El dolor de algo que no podemos alcanzar, el vacío que nos deja algo a lo que no podemos llegar. Y el último de todos es Eros. ¿Ven? Todos tienen una forma muy similar. Y Eros lo que sujeta entre las manos es una liebre viva, cogida por las orejas, que es como la suelen coger. Entonces les he querido ilustrar en la imagen superior un cortejo amoroso, homosexual naturalmente, en el que aparecen tres parejas, el hombre más adulto, el mayor, el Erastés, y el Erómenos, que es el jovencito. Lo habitual en la Grecia antigua era un amante de unos 30 años con un joven adolescente antes de que le salga la barba. Cuando sale la barba se acabó, ya no son deseables, ¿no? Entonces aquí hay una imagen, bueno, no es inhabitual, pero tampoco es de las más frecuentes, en las que aparece como una secuencia casi como de un cómic que se lee de derecha a izquierda. Como ven, tres parejas. La primera pareja está el Erastés, el adulto, bueno, dándole la vara, parece, o sea, dando palique al Erómenos, que está completamente escondido en su manto, completamente recogido. A continuación, en la imagen central, el Erastés ya se atreve a darle un regalo, es el regalo amoroso por excelencia en época clásica, la liebre viva. Y el joven Erómenos parece que reacciona y saca, ya no está tan envuelto en su manto, saca una manto y saca una mano, ¿no?, del manto. Y la última imagen en que ya el Erastés triunfa y el Erómenos se desabrocha el cinturón, podríamos decir, ¿no? Se quita el imagen. La liebre, esta mañana se ha mencionado, me parece, también el tema de la caza, ¿no? La liebre, que es caza menor, claro,
bueno, podía poner de manifiesto las cualidades del Erastés. Es un lugar, hay dos lugares privilegiados, al menos en las imágenes de cortejo homosexual. Y estos lugares son la caza y la palestra, ¿no? Entonces, son dos lugares de encuentro entre los adultos y los jóvenes. La palestra la veremos después, tendremos alguna imagen, ¿no? Pero también en la caza, cuando el joven acompañaba al adulto a cazar, pues el adulto podía demostrar sus condiciones excelentes para que el joven cayera en sus redes, ¿no? Es decir, cazar una liebre viva a la carrera, pues no debía ser una cuestión fácil, ¿no? Y si el Erastés era capaz de cazar esta liebre viva a la carrera y regalársela al Erómenos, esto se considera un regalo de lo más preciado. De ahí que Eros, de los tres demonios que aparecen aquí abajo, sea el que lleve la liebre. Esta es la imagen del Eros clásico, un adolescente que habitualmente lleva o seduce o consigue la seducción a través de lo que llevan las manos, suelen ser las cintas, a veces un vaso de perfumes, también derramando el perfume despierta el deseo amoroso también, ¿no? O la música incluso. Pero lo más habitual es encontrarnos a Eros ciñendo las cintas a aquel que quiera embrujar, ¿no? Con su hechizo. Aquí sí lo vemos en una pieza de aquí del museo, que yo creo que está también en la exposición, ¿verdad? Esta hidria, en la cual hay dos muchachas de vestido rayado, ¿no? Yendo a la fuente, entretenidísimas en una conversación que se intuye de lo más entretenida. Una se va con la hidria llena en la cabeza, pero no termina de despedirse, ahí hay un gesto de charla. Y la otra está tan entretenida hablando con ella que ha dejado que la hidria rebose, está la hidria echando agua por todos los lados. Y arriba, en el hombro del vaso, el pintor nos indica cuál es el motivo del entretenimiento, de qué están hablando estas muchachas, ¿no? Pues de chicos, obviamente, ¿no? Esta es la imagen, pues, de un Eros. Es una imagen de un joven deseable, es un erómenos. Eros se representa como un erómenos, ¿no? Como un joven deseable, imberbe, de cabello largo y, por supuesto, alado. Eros es un personaje, ya hemos dicho, que según Hesíodo es de las primeras fuerzas de la naturaleza que aparecen. Sin él no puede existir la vida, porque él es el que influye a los seres vivos del deseo amoroso, y no solamente a los hombres, sino su influjo está en toda la naturaleza, en las plantas, en los animales, ¿no? Y este es el aspecto que tiene, con las cintas en la mano y a veces, bueno, en este caso, una piala. Y las alas que son capaces de transportarle entre varias esferas, entre ambos mundos, entre el mundo divino y el mundo humano. Pero muchas veces utiliza otros instrumentos que son más característicos de la época clásica, que ya les digo que el arco y las flechas que aparecerán muy tarde, como es, por ejemplo, este artilugio, la i-inx, que es una especie de juguete giratorio de cuerda con un volante de inercia. Es un pequeño disco de metal o puede ser también de madera. Quizás se ve mejor en la imagen de los pendientes que tienen el detalle a la derecha, ¿no? Es un disco de madera con unas cuerdas que se introducen así entre los dedos. Yo cuando era pequeña jugábamos, me acuerdo yo aquello, ¿no? Que al abrir y cerrar hace un zumbido, ¿no? Y este zumbido es el que enamora. Esto es lo que produce el hechizo, el embrujo de Eros, ¿no? La mayoría de los hombres consideran a Eros, dice Pausanias, como el más joven de los dioses, ¿no? Aquí lo vemos representado en el Partenón. No puede faltar Eros en el cortejo de dioses que aparecen en el friso este, o sea, en la parte principal del Partenón. Aparece al lado de su madre, es un Eros jovencito, el más joven de todos los dioses, ¿no? Que sujeta una sombrilla porque hace mucho calor en Grecia en verano, cuando se celebran las Panateneas, y su madre, que está tras él, señala la llegada de la procesión. La llegada en el templo, quiero decir, a continuación, después de Eros, ya empiezan a aparecer
bueno, primero las mujeres, luego los hombres de la procesión de los atenienses, pero también la llegada real de la procesión, porque Atenea está señalando al norte, que es por donde viene la vía de las Panateneas, por donde llegaría la procesión real, ¿no? Eros siempre al lado de su madre ayuda, porque las mujeres en la iconografía en general, incluso las diosas, ¿no? A excepción de Atenea, claro que es como más sencilla, ¿no? de distinguir. Pues son ambiguas. Los hombres no son tan ambiguos, pero las mujeres son bastante ambiguas y son difíciles de identificar. Eros ayuda muchas veces con su presencia, para ello está, para identificar a su madre. La palestra es otro de los espacios privilegiados, porque este Eros arcaico y clásico está, y veremos que esto va a cambiar a finales del siglo V, y yo, bueno, expongo una hipótesis de por qué creo yo, a mi juicio, puede ser que se deba a este cambio iconográfico, ¿no? Eros pertenece al mundo masculino. Eros está señalando el amor entre hombres, que es el amor para los griegos de época arcaica y clásica, el amor real, ¿no? No el amor por las mujeres, que es algo que es, bueno, digamos, que es lo que se siente, yo qué sé, las abejas por la miel, ¿no? O es una cosa del mundo animal, sino el amor elevado, que es el amor entre iguales, es decir, entre hombres, ¿no? Y uno de estos lugares privilegiados, hemos dicho, uno era la caza, el otro es la palestra. El culto a Eros en el mundo ático no es muy abundante y a veces va confundido o va mezclado con el culto a Afrodita, ¿no? Sin embargo, sí que parece que hay algunas veces culto de Eros en las palestras. Las palestras que están situadas en los límites de la ciudad, ¿no? Como por ejemplo la academia, el famoso jardín. Esa es otra cuestión que no puedo entrar porque no hay tiempo, pero Eros es un dios que se manifiesta en los jardines, no en los bosques, sino es más, bueno, esta mañana se ha hablado ya del jardín, ¿no? Es más de un lugar tocado por la mano del hombre, más tocado por la mano del hombre, ¿no? Y en estos jardines, por ejemplo, como el de la academia, pues se veneraba a Atenea, a Zeus, también a Heracles a veces, ¿no? Pero había también un altar en el jardín de la academia de Prometeo, donde los jóvenes encendían las antorchas para comenzar las carreras sagradas que se hacían desde el Dipilon hasta la Acrópolis, atravesando el Cerámico, ¿no? Unas carreras de relevos, las lampadromías, donde se mantenían las antorchas encendidas, iba haciendo una carrera de relevos hasta la Acrópolis. Las palestras eran un lugar de encuentro entre Erastés y Erómenos otra vez, ¿no? Bueno, de todos es conocido como era un lugar de encuentro, se quedaba en las palestras Sócrates, o no solo Sócrates, sino muchos sofistas y muchos filósofos se reunían a la puerta de la academia, de las palestras, porque, bueno, era un lugar de reunión, pero además era un lugar de admiración de los bellos cuerpos de estos jóvenes que hacían deporte gimnos en las gimnasias, o sea, desnudos en los gimnasios. Entonces, bueno, es famoso este fragmento en el que le tiemblan las piernas a Sócrates al ver el cuerpo bello de Cármides, ¿no? Le tiemblan las rodillas porque no puede aguantar tanta belleza. Es un lugar para ver a los hombres bellos, hasta el punto que en algunas partes, en las ciudades, hay algunas leyes que prohíben a los hombres que aún no están preparados para ser erastai, o sea, para ser adultos que tengan amantes, es decir, los más jóvenes de 30 años, prohibido que se acerquen a las palestras porque son jóvenes peligrosos, potencialmente peligrosos, ¿no? Bueno, pues en la academia, precisamente, un joven Carmo dedicó al dios alado, a Eros, un altar en el gimnasio de la palestra.
Y es este mismo Carmo el que tenía como herómenos a Hipias el tiranicida, el tirano, el hijo del tirano, ¿no? Y además de tener Carmo como herómenos, como amado, digamos, a Hipias, le dio a su hija en matrimonio, de tal manera que además se convirtieron en suegro y yerno. Hipias era uno de los hijos, ya les digo, del tirano de Atenas, de Pisístrato, que parece ser que a su vez fue el Erastés del adolescente Carmo, o sea, un follón, ¿no? ¿Cómo es posible que no le dedicara un altar a Eros? Claro, con todo este lío, ¿no? Bueno, pero Eros tiene varias naturalezas, que no nos da tiempo a entrar, pero no me he podido resistir a poner esta imagen porque porque me parece muy, muy divertida, ¿no? Las dos naturalezas del amor, el dulce amor que es correspondido y quizá el horrible amor no correspondido, el amargo anhelo del amante despreciado. Y estas son las figuras de Eros y de Anteros, el contrario de Eros. Ambos se representan como jóvenes efebos alados. Y Anteros, que algunas veces se le ha pensado que representaba el amor correspondido, pues en realidad probablemente evoca su opuesto con el que entra en conflicto. En Atenas existió un culto rendido por los metecos eran los residentes extranjeros en Atenas, un culto a Anteros como venganza del amor no correspondido. Y se nos ha conservado su leyenda. Un meteco, Timágoras, se enamoró perdidamente de un joven ateniense y el muchacho le desdeñó y le dijo: súbete a una roca y arrójate al vacío, ¿no? Y entonces el pobre hombre pues se subió a la roca y se tiró al vacío, ¿no? Entonces Meles, que era el muchacho que no quiso ser el herómenos de Timágoras, pues al ver lo ocurrido también se subió a la roca y se suicidó. Entonces, con esta tragedia levantaron un altar a Anteros. Y resulta que Anteros es la imagen que tienen ustedes cuando visiten Londres en Piccadilly Circus, una imagen del siglo XIX, ¿no? Bueno, este bello Eros adolescente, insisto, connota hasta la segunda mitad del siglo V, por lo menos, los espacios masculinos, el amor homosexual. Pero algo ocurre en la segunda mitad del V. Y Eros empieza a pasar a contextos heterosexuales. Aquí lo vemos en las imágenes del nacimiento de Pandora, por ejemplo, ¿no? Como Pandora, que es la madre de la estirpe de las mujeres, la primera mujer que trae la desgracia a los hombres, lo que provoca es el amor, claro, el amor, y para eso está ahí Eros, para identificarlo. Y empezamos a encontrarnos a Eros con muchísima frecuencia en el último tercio del siglo V en imágenes de gineceo, es decir, imágenes femeninas con mujeres, Eros llevando cajas o cosas de tocador, ¿no? Sus cintas, claro, y apareciendo entre las mujeres en sus habitaciones privadas. Incluso en la cerámica suritálica, Eros aparece en el ámbito recóndito y oscuro del gineceo, con las cajas, los abanicos y las cosas características de las mujeres. Lo encontramos, por ejemplo, también en esta época, ayudando a las cortesanas, supuestamente, en una fiesta ritual de Atenas dedicadas a Adonis, las Adonías, en las cuales eran fiestas donde participaban las mujeres, no eran las mujeres casadas precisamente, sino las amantes, ¿no? Y se celebraba, tenía lugar en la época del verano más cálido de Atenas, entonces en agosto o así, entonces las mujeres subían a los tejados de las casas unos jardines efímeros, como el propio Adonis. Si recuerdan ustedes el mito de Adonis, que era hijo de Mirra y sale de la corteza del árbol de la mirra 10 meses después de la concepción, de una concepción incestuosa que tiene Mirra con su padre y tal. El niño no es normal, es decir, no nace a los 9 meses, sino a los 10.
y ya nace como muy crecidito y muy guapo, estupendo, y se pelean por él varias diosas, entre ellas Perséfone, que es un peligro que Perséfone te tenga un poco de cariño, la verdad. Bueno, se dividen Afrodita y Perséfone, ya saben el mito. El caso es que al final Adonis muere muy joven, crece muy rápido, se convierte en un Adonis muy pronto y se marchita muy pronto. Y es lo mismo que ocurre con sus jardines efímeros, ¿no? Se suben unas pequeñas plantas a los tejados de las casas atenienses en agosto, que rápidamente crecen y rápidamente se agostan. Y hay varias imágenes en la cerámica de estas adonías, de estas fiestas, que aparecen en esta época, hacia el 430, 420, en las imágenes, y participa el propio Eros, como ven ustedes, en las imágenes, ayudando a la mujer que tiene una escalera para subir al tejado. Y aparece Eros en objetos femeninos, en objetos puramente femeninos. Aquí tienen, bueno, este es uno de los vasos más famosos que hay, el epinetron de Eretria, que por cierto, como esta mañana se ha hablado de la copa de Aison, es probablemente Aison el artífice. Lo que pasa es que Aison no firmó nada más que la copa de Aison. O sea, la única que tenemos firmada es la que hay en Madrid, no firmó otra cosa. Pero es probable que el epinetron de Eretria también fuera de la misma mano, ¿no? De la mano de Aison. Bueno, en cualquier caso, el epinetron es un vaso rarísimo, ven ustedes, de una forma muy curiosa, que servía para ser colocado en el muslo de una mujer. Y esa parte superior que tiene escamosa es para frotar la lana y conseguir hacer, bueno, yo qué sé, yo nunca he hecho eso, obviamente, ni ninguno de nosotros, pero de un vellón de lana, pues conseguir hacer un hilo, ¿no? Probablemente está, bueno, sin duda, está transfiriendo a cerámica un objeto que habitualmente debía ser de madera y se convierte en un regalo nupcial, es un regalo de bodas. Igual que la caja que tienen a la derecha, una lecánide, también es un objeto femenino para guardar cosas, también suelen ser regalos de bodas, ¿no? Y en ambos casos la representación son escenas de gineceo. En el epinetron de Eretria, mujeres, bueno, en el gineceo, pero aparece Eros, como ven ustedes. Y en el caso de la lecánide, pues es una escena nupcial, ¿eh? No sé, es que no sé si puedo señalar. Sí, aquí se ve, sí señalo. Sí. Aquí aparece la novia, Eros, más Eros por aquí, y el novio. Lo señalo porque lo vamos a volver a encontrar. El novio, un novio guapísimo, bueno, ella también, pero bueno, él es más guapo, la verdad, porque ella está como más tapada, ¿sí? Pero él es un joven de cabello largo, imberbe y guapísimo. Ahora vamos a volver. Y aparece, esto es otro regalo de bodas típico del mundo suritálico, una leveta nupcial, donde en un ambiente femenino también aparece Eros, ¿no? Bueno. Bien, pues este cambio iconográfico se produce hacia finales, el último tercio, algo así, del siglo V antes de Cristo, en Atenas. Todos son vasos de Atenas. No lo he dicho, perdón, pero lo señalo ahora, ¿no? Y ha llamado desde hace mucho tiempo la atención a los especialistas este cambio iconográfico profundo, que cambia muchísimo las imágenes, hacia la feminización, no solo en los vasos, también en el arte en general. No nos da mucho tiempo, obviamente, a decir nada, pero pasa en escultura, pasa en pintura y pasa en todas las manifestaciones artísticas de este periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de la guerra de Troya, el ciclo de la guerra de Troya, que se ha representado siempre, yo qué sé, la lucha, las monomaquias de Héctor y Aquiles, o lo que ustedes quieran, pues ahora se pasan a representar, por ejemplo, como en este caso, el juicio de París. Lo que más les interesa en este momento representar de todo el ciclo troyano es el momento en el cual el bello París, aquí le tienen ustedes vestido oriental, porque es un tipo oriental, ¿no? Y que tiene aquí un perro que hace referencia a que es un pastor, pues le aparecen delante las diosas, aquí tenemos a Atenea, Hera, y un Eros aquí, Hermes, que por supuesto conduce detrás a Afrodita, que ya saben ustedes que es la ganadora de este concurso. Ya les digo que esto no solamente ocurre en este cambio iconográfico, este cambio de perspectiva, si quieren, en la cerámica, sino que produce un estilo artístico nuevo que se conoce como el nombre de estilo rico, florido. Esta imagen que hemos visto antes es típica del estilo rico, florido, se llama así porque es como muy
el refugio en el gesto, lo llamaba Polit, muy bien dicho a mi juicio, ¿no? Como muy recargado. Se pone el acento en el virtuosismo del artista, es decir, qué virtuoso soy, que soy capaz de hacer montones de pliegues, ¿no? Y qué bien me sale y esto. Esto es, lo he puesto porque es súper conocida, es un ejemplo típico de este estilo artístico, del estilo rico o florido, la famosa Nike que se ata o desata, pues sabemos lo que hace muy bien, la sandalia, ¿no? Entonces, bueno, llamo la atención sobre dos cosas. Primero, la intrascendencia del tema. Es una tipa que se ata o se desata la sandalia. Vale que se le han querido buscar muchos significados, incluso mistéricos y religiosos, rituales, lo que tú quieras, pero no deja de ser un hecho banal el hecho de atarse o desatarse la sandalia, ¿no? Es una reacción, se ha supuesto, según algunos especialistas, al estilo artístico anterior. Para que se hagan una idea, el estilo artístico anterior es el Partenón, ¿no? Entonces, el Partenón, que es una cosa como muy densa, muy compleja, llena de significados, una cosa así, pues ahora se ha reaccionado, luego veremos por qué, hace un estilo mucho más banal, Ménades bailando, que también en el Prado tienen ustedes copias de estas famosas Ménades bailando, ¿no? Todo lleno de pliegues, pero hay algo nuevo en el arte griego, realmente nuevo, y es que por primera vez, desde hace unos años, pero pocos, se explota la sensualidad del cuerpo femenino. Llevábamos viendo hombres desnudos 3 siglos, no exagero, pero las señoras están cubiertas, las cora y aquellas con los mantos que no dejan traslucir el cuerpo y tal, y ahora sí. Fíjense que con toda la intención, evidentemente, bueno, esto es cierto que estaba en la Acrópolis, es un original esto, estaba en la Acrópolis, en el parapeto del Atenea Nike, un pequeño templo que está en un bastión, que tenía la gente por costumbre pegarse unas tortas tremendas porque no había balaustrada. Entonces decidieron, vamos a poner una balaustrada para que no se nos caiga nadie más, ¿no? Entonces esta balaustrada la colocan a finales del siglo V, con niques haciendo cosas y como poniendo flores en jarrones, cosas así, no tiene mucho mayor trascendencia, ¿no? Y entonces es un lugar, si ustedes han ido a la Acrópolis, pues ya verán, suele ser un lugar donde azota el viento muchísimo, hace mucho viento. Entonces esa es la razón por la que los vestidos se pegan al cuerpo, porque en este sitio hace mucho viento. Pero eso produce un dibujo del cuerpo femenino donde se destaca la sensualidad del cuerpo femenino, insisto, de las primeras veces que esto ocurre en el arte griego. E incluso haciendo trampa para que esto se muestre más. Se ve todo el contorno del cuerpo femenino casi como un desnudo, tabú absolutamente en esta época, no se puede representar el cuerpo femenino desnudo, y ha hecho un truco de tal manera que si esta mujer pusiera el pie derecho le llegaría, yo qué sé, tiene una pierna infinitamente más larga que la otra, como ven, ¿no? Bueno. Y se ponen de moda estos temas. Otro, por ejemplo, Poseidón y Amímone. Es un mito de final feliz. Se ponen historias de moda, historias con finales felices, ¿no? Ya les digo, el juicio de París, historias rosas, podríamos decir algo así, ¿no? Amímone es una princesa de Argos, o no sé qué, que se va a buscar agua a la fuente. Es un lugar peligroso la fuente, cuando las mujeres, es un lugar femenino, vamos las mujeres a la fuente. Es un lugar umbrío, lleno de árboles y cosas, ¿no? Y los hombres los sátiros, en fin, los peligros, se pueden quedar ahí escondidos y atacar, ¿no? Entonces, cuando Amímone va a la fuente, un sátiro la ataca. Y entonces, ahí está esa Amímone con su hidria, ¿no? Porque ha ido a la fuente. Y aquí está Eros, claro. Y entonces, en pleno ataque del sátiro, la pobre Amímone dice, socorro, socorro, que me ayude alguien, Poseidón. Y ahí aparece Poseidón como Superman, ¿veis? Y entonces la salva del sátiro y se casa con ella, bueno, y la convierte en inmortal. Es una hierogamia, una boda sagrada. Pero la boda sagrada por excelencia y que les encanta representar y que empieza a finales del siglo V y es una de las cosas que más éxito va a tener en el arte griego y romano, es Dioniso y Ariadna, ¿no? Estos dos, esta pareja, van a aparecer hasta en la sopa, aparecen muchísimas veces. En el siglo IV, yo qué sé, incluso váyanse a un museo andaluz, ¿verdad? Y verán cuántas Ariadnas hay en vasos griegos hallados en Andalucía, muchísimas, ¿no?
Ariadna siempre representada como la novia, ven, con el gesto aquel que lo veíamos al principio, y un Dioniso guapísimo, que es como el que hemos visto en la Lecánide, aquella del pelo largo. Hay que tener en cuenta que, voy más rápido porque se me acaba el tiempo, que los griegos se casaban un hombre de unos 30 años con una niña de 14 o 15. ¿No? Este era el matrimonio ideal. Y se ha discutido, hay muchas razones para esto, para esta, bueno, para esta elección o para esto que ocurría, ¿no? Una de ellas, es una hipótesis, pero es una posibilidad bastante plausible, es que hay pocas mujeres. Esto se ha visto, no puedo entrar, pero se ha visto con varios estudios, incluso en necrópolis, etc., ¿no? Aquí tengo los datos, pero no me acuerdo, pero las proporciones parece ser que hay más hijos que hijas en una proporción de 5 a 1. Esta mañana incluso se ha hablado, que contaban el mito de Teseo cuando nace, ¿no? Bueno, cuando se queda embarazada su madre y el padre le dice, cuando nazca el hijo ni siquiera se plantea que puede ser una hija, vamos, que ni se le ocurre. O sea, tiene que ser un hijo el que mueva la piedra y todo este rollo, ¿no? Esta proporción de 5 a 1 que se ha visto por varias, vamos, en necrópolis, analizando textos, en fin, hay gente que propone que existiría un 10% de exposición femenina, es decir, cuando nace un niño en Atenas, el padre es el que decide si se lo queda o si le alimenta, dice, ¿no? O si lo deja por ahí es en el campo, ¿no? O yo qué sé, o sea, lo abandona. Y entonces es más que probable que la mayor parte de abandonos fueran de mujeres, porque hay que dotarlas, en fin, es una carga para la familia. Pero no tenemos la seguridad, ¿eh? Es decir, pruebas no existen. También hay quien piensa que habría mucha más mortalidad femenina porque se las alimentaba peor y tendrían peores cuidados. Aunque esto nos podría parecer algo extraño, hago un paréntesis pequeñísimo, en la Grecia actual sí ocurrió. Yo no sé en España, pero en Grecia se lo puedo asegurar. Me vino una amiga mía cenada a casa y yo, como ya sabía la historia, la puse de comer montones de muslos de pollo, porque en España venden los muslos de pollo sueltos. En Grecia no, te compras el pollo entero. Y entonces es que mi amiga no había comido jamás un muslo de pollo en toda su vida, porque los pollos tienen 2 muslos y uno era para su padre y otro era para su hermano. Y ella no lo había probado nunca. Entonces la hizo una ilusión loca cuando le puse un plato lleno de muslos de pollo. Es decir, había una diferencia de alimentación entre los hombres y las mujeres, e incluso en la Grecia actual. Bueno, ¿qué ocurre? Que ante esta escasez de mujeres tradicional en el mundo arcaico y en el mundo clásico, la sociedad griega utiliza a las mujeres también como un sistema de control de natalidad. Menos mujeres, menos hijos, claro, nacen, ¿no? De hecho, las mujeres se casan, esa es otra de las hipótesis, se casan a los 15 años porque si se casan con un señor de 30 a 35, el señor se muere antes y ya se pueden volver a casar. Y son muchas las mujeres que dan descendencia a 2 familias, ¿no? Es habitual esto, ¿no? Y esto sería el modelo tradicional. Pero a finales del siglo V, y por no alargarme, ocurre una serie de desgracias en Atenas, que hacen que la población masculina se diezme de una manera tremenda. La guerra del Peloponeso, la fallida expedición a Sicilia, no vuelve nadie, ¿no? Luego está la peste, en fin. Y entonces resulta que parece que es un momento en el cual hay más mujeres que hombres, contra todo pronóstico, hay muchas más mujeres que hombres. Y entonces esto es quizá una de las explicaciones que provoca el cambio iconográfico, porque las clientas ahora son mujeres. No hay hombres que compren cerámica, no hay hombres que encarguen pinturas, son mujeres en Atenas por primera vez. Entonces se están produciendo una serie de cambios hacia una iconografía femenina, entre comillas, que puede ser este mito. Insisto, que si ustedes imaginan que se casa un hombre de 30 y tantos años con una niña de 15 que la casan, obviamente ella no elige, son los padres los que eligen con quién novio se va a casar. Hay un libro muy bonito que es habla de la vía de los misterios, ¿cómo se llama? No me acuerdo, de Bernard, me parece que no.
bueno, ahora se me ha olvidado, perdónenme, de un francés que... Vermel, efectivamente, que a mí me impresionó mucho porque al principio él pone un testimonio de una chica marroquí, ¿no? que cuenta su noche de bodas, que la han casado a esta chica, sus padres, con alguien, no ha visto nunca al marido, novio o lo que tenga, y le oye llegar, o sea, en la noche de bodas oye cómo llega su violador, claro. Y entonces se te ponen los pelos como escarpias, ¿no? De leer aquel relato. Pero esto es lo que debía de ocurrir en la Grecia clásica, ¿no? Entonces, la idea de que este señor que se oye llegar por el pasillo, que tú no lo has visto nunca, sea un Dionisos guapísimo, de pelo largo, encantador, porque Dioniso no le pone los cuernos a Ariadna jamás, en toda la eternidad, lo cual es raro, ¿no? Entre los dioses, como todo el mundo lo sabe, ¿no? Es el novio perfecto. Entonces, esta es la idea del matrimonio feliz. Además, Ariadna, que es una mujer mortal, a través de esta boda se convierte en inmortal. O sea, bueno, ya no, ¿qué más se puede pedir? ¿No? Pero es un poco lo mismo que ocurre o sea, pasar de vender bolsos a coleccionarlos, ¿no? Pues es una hierogamia esto también, ¿no? En cualquier caso. Eros termina siendo... formando parte del cortejo de Dioniso. Ariadna fue desposada por Dioniso, se la encuentra en Naxos y tal, y la aceptación de Ariadna en el cortejo termina implicando a Eros de tal manera que se convierte en uno más. Y esto es una cosa curiosísima de finales del siglo V. Eros como un sátiro, una mena además del cortejo de Dioniso. Aquí lo tienen, estas son piezas encontradas en España, ¿no? Dioniso, otra vez, guapísimo él, con Ariadna de novia y Eros, siempre Eros presente. En la cerámica suritálica, o sea, es la misma época, un poquito después, pero bueno, más o menos la misma época, este Eros suritálico es el Eros, va cambiando, ¿no? Es el Eros de la pasión arrolladora, pero fíjense que es un Eros que cada vez se va feminizando más. Esto es algo común a toda el arte griego. Hemos dicho que esto empieza a finales del V, pero se va desarrollando en el IV hasta dar lugar al primer desnudo femenino de la historia del arte, que es la Afrodita de Praxíteles, que es siglo IV, ¿no? Sin este proceso no se entendería que Praxíteles hubiera hecho una mujer desnuda para la mirada pública, que eso es un siglo antes era impensable, ¿no? Eros se va feminizando hasta el punto que le sale pecho y todo, como ven, y se adorna con tocados femeninos y collares y pendientes y pulseras, ¿no? Pero Eros en este mundo es también una presencia transformadora. Solo con tocar o pisar el jardín brotan los zarcillos, los capullos, todo florece en cuanto Eros pone su pie allí, ¿no? Se termina convirtiendo en un dios funerario, Eros. Tiene un sentido funerario en el mundo suritálico. Aunque Eros nunca aparece en estelas de tumbas, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Eros termina haciéndose un hacedor de vida incluso en la muerte. Incluso en el más allá, Eros toca, lo convierte en vida. Ante él todo florece y todo es amor, satisfacción amorosa, ¿no? Y se convierte este prado o este jardín de Eros en el paisaje de los bienaventurados en el más allá. Y de ahí la última parte del cuento y de las imágenes de Eros es cuando ya le vemos convertido en lo que nosotros nos resulta más familiar, este pequeño ser alado, pero ya ven la fecha, ya estamos en el siglo II, siglo I antes de Cristo, que incluso interviene aquí para salvar a su madre del ataque de Pan. Aquí se puede hablar de más cosas. Lo que quiere Pan es quitar la dichosa mano esta que aparece en todas las Venus llamadas púdicas. Todas las Venus púdicas, que es la Venus de Praxíteles, se tapan porque han sido descubiertas en el baño. Y ya Pan debe estar harto de la mano, entonces quiere quitarla, pero Eros se defiende y Afrodita le amenaza con una zapatilla, que esa es otra historia, la zapatilla, las heteras, y en fin, y no me da tiempo a seguir contando, pero muchas gracias por su atención.